Cordial saludo a todos y todas. Estamos en el Diplomado de Herramientas para la Gestión Territorial en los ETSR, el módulo que a continuación se expondrá será la vivienda rural en Colombia, con el doctor Carlos Alberto Torres Tovar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, arquitecto, doctor en urbanismo, doctor en arquitectura y ciudad, experto en vivienda y hábitat, y es líder del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad. Muchas gracias, doctor, por estar en esta conferencia. Muchas gracias por la invitación y entonces vamos a proceder a presentar. Yo le he denominado a esta conversación Vivienda Rural en Colombia, contextos y problemáticas en el marco del diplomado, como ya se señaló. Para eso, pues vamos a desarrollar algunos aspectos, unos de manera muy general y otros puntuales relacionados con el tema de la vivienda rural. Seguramente muchos de estos aspectos en el ámbito de lo general ustedes los conocen, pero creo que es importante para poder entender el marco de dónde se sitúa y por qué hablamos de un tema de la vivienda rural. Entonces, lo primero que hay que señalar es que Colombia es un país que pasó de ser rural a urbano en un proceso de transformación sumamente rápido. Nosotros a comienzos del siglo pasado todavía éramos mayoritariamente rurales y solamente en los años 60 es cuando se transforma esta condición y pasamos a ser urbanos. Y eso hace que eh, de alguna manera tengamos una condición que nos permite entender que hay una alta concentración de población urbana en pocos municipios y que hay una gran cantidad de municipios fundamentalmente designados por la ruralidad, donde se localizan menos de 50.000 habitantes. Nosotros estamos hablando que solamente alrededor de 80 municipios en Colombia son los que tienen esa condición de ser municipios mayores a 100.000 habitantes y en general el resto de municipios son municipios con población inferior donde predomina la ruralidad. En eso hay que sumarle a la existencia de un proyecto territorial donde desconocemos que el territorio no es solamente el territorio terrestre, sino que también tenemos el espacio marítimo tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico. Tenemos el subsuelo, tenemos la órbita geoestacionaria, entre otros escenarios territoriales que muchas veces no consideramos, pero que son importantes dentro de lo que representa el territorio de Colombia. Y allí también es importante señalar cómo a partir del último censo de población que se hace en el año 2018, nosotros registramos una población inferior a los 50 millones de habitantes, pero donde aparece una característica importante y es que el 77 de cada 100 colombianos viven en los escenarios urbanos y solamente 23 en las áreas rurales. En esa perspectiva, ustedes observan en estos gráficos cómo de alguna manera el punto de inflexión de la ruralidad y el aumento mayoritario de la población en centros urbanos se produce en los años 60, que lo mide el censo del 64, y a partir de acá realmente no ha habido un crecimiento significativo de la población rural, pues sumado a todo el conflicto social y armado que ha habido en nuestro país, en tanto que la población urbana, que es el azul, viene en un continuo crecimiento y lo continuará siendo así. Por eso, nosotros también tenemos que entender que la ruralidad en nuestro país ya no es el reflejo de esa ruralidad que está marcada por esta imagen de Luis Ramos en 1935, donde en ese decir de nosotros como colombianos de que los campesinos son aquellos de sombrero, ruana y alpargates,
No, el campesino también ha evolucionado, se ha transformado porque los avances en ciencia y tecnología le han permitido de una u otra manera también generar importantes adelantos en términos de su condición. Pero por el otro lado, también a nivel urbano, ya la ciudad no está constituida única y exclusivamente por la población migrante de las zonas rurales, ya sea por el conflicto o por la búsqueda de oportunidades en este escenario, y aparece una figura que es el urbanita, que de alguna manera compite fuertemente con lo que significa el acceso al urbano, descartando el ámbito de lo rural. Debemos recordar que nuestro país ha estado asignado después de la independencia por un conjunto de conflictos y guerras, donde en el último estadio el conflicto social armado de los años 60 pues tiene múltiples repercusiones que se presentan en términos de fundamentalmente la ruralidad. Solamente a partir de los años 90 el escenario del urbano empieza a cobrar importancia como un elemento frente al hecho de dirimir el conflicto. Y en ese ejercicio, pues nosotros hemos vivido varios momentos de acuerdos con procesos insurgentes que de alguna manera han derivado en la firma de acuerdos de paz. El último, pues como ustedes bien lo conocen, firmado en el año 2016, primero en La Habana y luego ratificado en el Teatro Colón, que permite que de alguna manera los excombatientes de las FARC se integren nuevamente a la vida del conjunto de la sociedad colombiana. Y en esa perspectiva, lo primero que, o más bien hay que señalar que el, el hecho de que de las FARC-EP hayan firmado el acuerdo no significó el cese del conflicto social y armado en este país, porque el conflicto de alguna manera cambió de horizontes y se modificó en términos de las dinámicas del territorio, sobre todo porque el Estado no logró copar las áreas que dejaron las FARC y otros actores armados entraron a cubrir esos territorios. Y eso hace que también fenómenos como el desplazamiento forzado, que viene desde la década de los años 50 y que solamente lo empezamos a cuantificar desde los años 85, continúe hoy en día con tendencias que se agudizan en las áreas fundamentalmente rurales donde de alguna manera está en disputa el acceso a una serie de bienes presentes en esos territorios, particularmente los bienes mineroenergéticos y los bienes vinculados con grandes territorios para dedicar a los monocultivos. Entonces, esa condición donde la población en la ruralidad resulta ser la más afectada, pues genera unos impactos humanitarios importantes que de alguna manera no han cesado y van cambiando de horizontes, pero fundamentalmente se mantienen en la territorialidad colombiana. Por eso el tema del desplazamiento forzado no termina y simplemente miren esa cifra de más o menos 575.000 personas que se reconocieron como en condición de desplazamiento forzado entre el año 17 y el año 2020. Eso es un número significativo sumados a los más de 9 millones de víctimas del conflicto armado y más de los 7.306.000 declarados como sujetos de atención. Y ese proceso de desplazamiento pues tiene dos escenarios: los desplazamientos en las mismas áreas rurales o los desplazamientos a las áreas urbanas, donde de alguna manera se busca proteger fundamentalmente la vida. Y como la vida en la ciudad no le permite localizarse de la mejor manera y termina localizándose la población en asentamientos de origen informal, eh, con problemas de infraestructuras, equipamientos, de acceso a la vivienda y con múltiples deficiencias que se suceden en todo el territorio nacional. En esa perspectiva, no ha habido un proyecto colectivo para el sector rural. Sí ha habido y persisten proyectos individuales y de grupos de interés en pos de los recursos presentes en estos territorios.
Un segundo asunto sobre el que quisiera avanzar en esta conversación es sobre lo rural y sus tendencias. En esa perspectiva, es claro que la ruralidad tiene un conjunto de habitantes y un conjunto de actores que dependiendo de su localización, de su condición geográfica, de su condición cultural, del contexto particular, tiene un peso u otro. No estamos hablando de un habitante homogéneo, sino estamos hablando de un nivel importante de diversidad y de heterogeneidad en términos de esas condiciones. Entonces allí nosotros hablamos de comunidades raizales, hablamos de pueblos indígenas, hablamos de comunidades campesinas, hablamos de negritudes, hablamos de colonos y desplazados, hablamos de población flotante, hablamos de terratenientes, hablamos de empleados administrativos y rurales, hablamos de actores armados y seguramente podemos discriminar aún mucho más los actores que están presentes en la ruralidad. No todos presentes en los mismos escenarios, pero con distintas condiciones. Entonces, ¿por qué es importante lo rural? Primero, porque ambientalmente garantiza la conservación de la naturaleza más hoy cuando estamos hablando de toda esta condición deficitaria del planeta vinculada con el cambio climático. Lo segundo, porque los requerimientos de la sociedad en términos de producción de agua y energía, abastecimiento de alimentos y generación de materias primas se produce mayoritariamente en las áreas rurales. Tercero, porque en las zonas rurales se han convertido también en el escenario privilegiado de las actividades de ocio y recreación, así como las áreas donde se desarrollan proyectos de urbanización para una segunda vivienda y para el turismo. También la ruralidad es el escenario privilegiado del desarrollo del conflicto interno, del conflicto armado y de la disputa territorial que se viene presentando desde los años 60 por garantizar evidentemente unas condiciones diferenciadas en el territorio. La biodiversidad, los megaproyectos y los proyectos globales estratégicos de carácter global y regional marcan los impactos sobre el territorio a pesar de la existencia de marcos normativos amplios como la Ley 99 del año 93, que tiene que ver con todo el tema ambiental, o la Ley 388 del año 97, que tiene que ver con el tema de ordenamiento territorial, o la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que ordenó la Constitución como la ley que permitiese ordenar el territorio en función de esa condición de diversidad y pluralidad que existe, pero que finalmente la ley que se firma, la ley 1454 de 2011, no cumple con ese objetivo y por lo tanto su aprobación deja mucho que desear. Entonces, cuando hablamos de lo rural, entendemos que lo rural es una noción y no una definición rígida. No hay una sola interpretación de lo rural. Lo rural no es universal en tanto obedece a contextos específicos geográficos y culturales, los procesos tecnológicos y las lógicas económicas asociadas a estos territorios, la institucionalidad y la presencia de múltiples modelos que se presentan en este. El territorio rural es heterogéneo, con múltiples contrastes, singularidades y matices y hace que efectivamente no podamos entenderlo como una tabula rasa sobre la cual se actúa de manera homogénea. Entonces, lo rural en oposición a lo urbano es importante reconocerlo porque fundamentalmente lo rural se lee desde lo urbano y no se reconocen con claridad la importancia que tiene lo rural frente al urbano. Se asume como sinónimo de agropecuario, de políticas de desarrollo y no se distingue como un territorio más allá de lo agrario. El tema del desarrollo de políticas territoriales, de actividades productivas y extractivas y de distintas formas de asentamiento no se reconocen como tales dentro de este. Hay una identificación del medio rural con el medio natural y se asume que es lo mismo, a pesar de que en este país existen áreas protegidas o existen áreas que de alguna manera presentan condiciones vinculadas con la propiedad colectiva, la propiedad privada o la propiedad estatal, asociados a distintas condiciones vinculadas con sus usos, condiciones geográficas y condiciones climáticas. El medio rural también es entendido como un espacio geográfico, como un recurso de soporte, receptor de actividades y proyectos públicos
privados y comunitarios. Y lo rural también se entiende como un escenario de control territorial desde el conflicto, ya sea como corredores de movilidad, como construcción de retaguardia militar, como corredores de movilización de insumos o para actividades ilícitas, entre otros. Y eso hace que entonces lo rural, dependiendo de los actores que dinamizan el escenario territorial en el que se sitúa, le den uno u otro carácter. Lo urbano y lo rural no son opuestos, se mantienen en constante interacción a través de intercambios de bienes y servicios, como señalan Jordi Borja y Manuel Castells. Ellos indicaban que las ciudades son sistemas dependientes del intercambio con el exterior del territorio que ocupan y para su funcionamiento necesitan tener garantizada la aportación de suministros externos, su utilización, así como la expulsión posterior de productos y residuos al exterior. La ciudad sin lo rural no puede existir, la ciudad sin lo que genera las dinámicas de la ruralidad no existiría. Y eso no lo asumen con claridad los habitantes en la ciudad. Pero también entonces aparecen una serie de nuevos usos rurales, unas funcionalidades, unas especificidades rurales. Y eso hace que exista un proceso de fragmentación de los ecosistemas, que se generen nuevos patrones de poblamiento y una gran cantidad de usos del suelo. Así, existe una progresiva invasión de lo urbano a lo rural en términos de uso y actividades que se desarrollan y proyectan en función de las demandas y necesidades urbanas principalmente. Entonces, encontramos actividades agrícolas y pecuarias a partir de sistemas agroalimentarios, el uso de lo rural en términos de infraestructuras para vías, viaductos, redes de transmisión eléctrica, oleoductos, poliductos, hidroeléctricas, termoeléctricas, etcétera, como un escenario de conservación de la naturaleza, de zonas de protección, de parques naturales, como un escenario para la producción de bienes y servicios rurales vinculados con el agua, con el suelo, con el aire y con la biodiversidad. Un espacio entendido como escenario para el desarrollo del ocio y la recreación a través de turismo espontáneo, turismo masivo, ¿cierto? Localización de sitios privilegiados, aumento del valor del suelo rural para la generación de oferta de bienes complementarios como comercios, hoteles, camping, restaurantes, entre otros. Condominios, parcelaciones, vivienda dispersa, núcleos turísticos o perurbanos. Una característica que de alguna manera el mercado inmobiliario urbano ha venido incorporando al ámbito de lo rural sin respetar las dinámicas de la ruralidad. También encontramos economías de enclave vinculadas con megaproyectos agrícolas de monocultivos, ¿cierto? Como palma, maíz, caña de azúcar, yuca amarga, soya, ¿sí? Destinados a los biocombustibles, megaproyectos de explotación minera, megaproyectos de comunicaciones y movilidad terrestre y fluvial. También es considerado como áreas extensivas dedicadas a cultivos ilícitos, la hoja de coca, marihuana y amapola. También se utiliza para la relocalización industrial, modificando las relaciones de producción y de trabajo tradicionales en los centros urbanos y ampliando las dinámicas de las relaciones urbano-rurales y urbano-regionales. Escenario privilegiado del conflicto armado, donde existen micromundos de vida diferentes a las áreas rurales que no tienen, que no están sujetas al conflicto. Todos estos posibilidades y potencialidades son procesos que generan expulsión de población campesina, desarraigo, pérdida del lugar, recomposición de la tenencia y tamaño de los predios, aumento de la segregación socioespacial en las áreas rurales, cambios tecnológicos en la producción agropecuaria y desplazamiento. Entonces, en ese marco se inscribe la vivienda rural en Colombia. ¿Por qué no hablar de la vivienda de interés social? Porque la vivienda de interés social es una categoría, eh, o más que categoría, es una denominación que estableció el gobierno colombiano a partir de la ley novena en el año 89 para establecer un tope del valor de lo que podía ofrecer el mercado sobre las viviendas que éste producía para la población de bajos ingresos. Inicialmente establece un tope de 100 salarios mínimos, durante muchos años se mantienen 135 salarios mínimos y hoy se sitúa en 150 salarios mínimos en el caso del hecho urbano. En el caso de la ruralidad, solamente muchos años después de la Constitución del 91 se reglamenta esto. Entonces, más adelante conversaremos sobre qué es eso que desde el ámbito de lo público se denomina la vivienda de interés social rural. Por lo tanto, me interesa hablar de la vivienda rural y lo primero es señalar que la vivienda es una necesidad básica, no es una mercancía.
y por lo tanto no debe constituirse en un objeto que se está transando, ¿cierto?, en el mercado. Y la vivienda rural se debe entender como un escenario que no es simplemente un techo para resguardarse de las condiciones climáticas o las adversidades geográficas y geológicas que se presentan, sino que también la vivienda rural es parte del desarrollo rural en nuestro país. Por eso las condiciones de la vivienda rural en nuestro país siempre han sido desconocidas y su producción fundamentalmente ha estado asociada a la alternativa que han construido los pobladores de la ruralidad, asociado fundamentalmente a unas condiciones de pobreza y miseria muy altas, con una serie de problemas comunes y características en esa vivienda rural. Si bien en Colombia el Instituto de Crédito Territorial surge en el año 1936 para atender la vivienda rural, en el año 1957, cuando se crea el Banco de Crédito Agrario, Industrial y Minero, también el Instituto de Crédito se transforma en un escenario para la vivienda urbana y se le traslada esa responsabilidad a al Banco de Crédito Agrario, Industrial y Minero y posteriormente al Ministerio de Agricultura. Hoy ya ni siquiera está allá, sino se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En esa perspectiva, la vivienda rural está asociada también a unas técnicas donde hay materiales y técnicas específicas para el desarrollo de la vivienda rural dependiendo de las tradiciones, dependiendo de aquellos elementos patrimoniales que se recogen de generación a generación, de aquellos elementos que están en el imaginario y en la práctica cultural de las distintas comunidades presentes en la ruralidad. También hay materiales y técnicas para el desarrollo de infraestructura y servicios para la vivienda rural que permiten el manejo de aguas, el tratamiento de residuos y la generación y el uso de energías alternativas o mecanismos alternativos para garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad y saneamiento en la vivienda. Entonces, en ese sentido, las problemáticas del hábitat y la vivienda rural en Colombia están asociadas primero a las dificultades desde lo político institucional, porque no se entiende que hay una gran heterogeneidad en el mundo rural. Esa diversidad eh, choca con la homogeneidad de las propuestas de la vivienda rural que siempre se tratan de imponer desde el gobierno central, donde la vivienda rural siempre se piensa desde el urbano. Hoy seguimos en la misma situación. Se piensa desde la noción urbana y desde los parámetros urbanísticos aplicados al urbano. Se regula por normas técnicas y códigos reconocidos y asociados al urbano que no diferencian los contextos rurales y no se reconocen las tipologías, las técnicas ni las tecnologías aplicadas en la construcción del hábitat y en la vivienda rural, ni las condiciones del entorno sociocultural y ambiental de las zonas rurales. En ese sentido, no hay coherencia en la política que se impulsa y se aplica desde el nivel central para la ruralidad. En tanto, lo comunitario y lo rural aparece como un elemento en donde hay un problema cultural que no reconoce los valores asociados a la venta de la vivienda. Difícilmente se reconoce el valor de la construcción, la arquitectura y las condiciones ambientales de la vivienda rural construida históricamente por parte de las comunidades rurales, en oposición al urbano, el uso del ladrillo, el cemento y el acero como las grandes características que se le imponen a estas viviendas a pesar de que no estén apropiadas culturalmente. No se reconocen las propiedades técnicas de los materiales autóctonos, como es el caso del uso térmico y las calidades ambientales de materiales como el adobe o el bareque, por ejemplo. No se reconoce las dificultades del acceso a la gran mayoría de zonas rurales y las características de la dispersión en la localización de la vivienda rural. Lo colectivo como característica difícil de materializar dado la individualidad del hábitat rural en cuanto a la forma de apropiación y al uso del territorio rural, el cual está determinado por la idea de propiedad sobre el suelo que es a su vez reafirmado desde las políticas de gobierno. A modo de ejemplo, lo que se impulsó durante los dos gobiernos de Uribe de Colombia, un país de propietario, mm, indicando que el problema era tener un título de propiedad cuando los problemas de fondo estaban en las condiciones de habitabilidad y las características no solamente de la vivienda, sino de las condiciones de la ruralidad. En ese sentido también predominan las viviendas dispersas versus las viviendas concentradas, porque en este país no ha existido una política de asentamientos humanos rurales. Sin embargo,
sí hay que reconocer un hecho nuevo y es que en 2021 el censo reconoce el aumento de una figura que se denominan los centros poblados, y es donde se presenta una agrupación de más de 20 viviendas en las zonas rurales. Y el DANE cuantifica más de 6.000 centros poblados en todo el país. Muchos de estos centros poblados están asociados a procesos de fragmentación y microfragmentación del suelo rural por parte de las familias que de alguna manera buscan generar la posibilidad de, el desarrollo de hábitats de vivienda para estas nuevas generaciones que no tienen la posibilidad de acceder a nuevo suelo rural. Tampoco han existido políticas claras de vivienda rural, tampoco para su acceso, ni para su mejoramiento, y existen dificultades de reconocimiento de los títulos de propiedad a partir del conflicto. No hay garantías para la población en general. Allí mismo aparece entonces la noción del habitar. O sea, cuando estamos hablando del hábitat, del habitar, del morar, estamos hablando de una condición que va mucho más allá de entender que el problema de la vivienda se resuelve con un techo y que evidentemente para poder estar en la vivienda se necesita una serie de condiciones y una serie de elementos fundamentales en términos de la vida humana. En ese sentido, esa noción de habitar hace parte de las políticas de la vivienda, no hace parte de las políticas de vivienda rural, y no son conocidos quienes habitan y su entorno. No se reconoce la diversidad cultural de los lugares y las prácticas presentes en el territorio rural y sus formas de apropiación. No se reconocen tampoco las formas de asentarnos y de habitar frente a los programas o proyectos que se impulsan. Estos proyectos en general son proyectos homogenizantes. La política nacional impulsa la producción de la vivienda desde una mirada que busca subsanar el déficit cuantitativo y no cualitativo, y no se reconoce la producción de la vivienda en la ruralidad como una tradición histórica. No se tiene claro qué significa la calidad de vivienda en la rural, ni en relación al hábitat, ni en relación a la vivienda. Y la relación no es solo de alojamiento, sino de vivienda productiva atada a la economía familiar. Eso nos permite entonces avanzar en entender qué pasa con eso de los programas de la vivienda rural. Y déjeme recordar que el censo de 2018 nos indicó que el 77% de los colombianos vivimos en cabeceras municipales, pero ojo con este dato porque 7,1% de los colombianos, que representan 3,5 millones, viven en centros poblados, esos 6.000 que mencionaba anteriormente. Por tanto, fundamentalmente la población presente en la ruralidad hoy suma solamente el 16% de los colombianos, y estamos hablando de 7,600,000 habitantes. En esa perspectiva, nosotros nos enfrentamos a un déficit en materias de vivienda a pesar de los cacareos del gobierno nacional y demostrar unos resultados positivos y unos resultados alentadores, porque no es que no se produzca vivienda en este país, sino que la vivienda que se produce realmente no llega a la población necesitante, y mucho menos en el caso de la ruralidad. Entonces, lo que nosotros nos venimos encontrando es que hay un aumento del déficit. El déficit, hablamos de déficit cuantitativo, es decir, de la ausencia de unidades nuevas de vivienda para poder atender esos nuevos hogares que se van conformando. Y por el otro lado, un déficit cualitativo que está dado en términos de las viviendas que necesitan ser mejoradas, reparadas, ¿cierto? Ampliadas o reajustadas en función de las condiciones de habitabilidad de quienes están allí. Y eso hace que, de alguna manera, esos porcentajes que aparecen nos permitan entender, ¿cierto?, que el porcentaje de población que está en las cabeceras corresponde al 25% de la población, ¿sí? Y que de alguna manera el problema más crítico en este país frente al tema de la vivienda se encuentra en la ruralidad, tanto en estos centros poblados como en lo que se denominan las áreas rurales dispersas, con déficits que llegan al 81%, y donde el DANE sitúa en 24 de cada 100 viviendas tienen se necesitan 24, más bien, de cada 100 hogares conformados, 24 no disponen de una vivienda que necesitan. Y
de cada 100 hogares que tienen una vivienda, 58 hogares necesitan mejorar las condiciones de su vivienda. Es decir, el drama de la vivienda en la ruralidad es gigantesco y los distintos gobiernos en los distintos periodos no le dan la importancia ni reconocen la magnitud del fenómeno. Y eso fundamentalmente auspiciado por la característica de la dispersión de la ruralidad. Entonces, cuando uno mira los mapas que se producen, ese mapa lo que nos muestra es que todo lo que aparece en café oscuro corresponde a los mayores déficits habitacionales a nivel rural en Colombia. Si ustedes observan, es todo el andén del Pacífico, todo el tema de los antiguos territorios nacionales, ¿cierto? La Orinoquia y la Amazonia, todo el tema del corredor del río Cauca y el río Magdalena, todo el tema de la costa atlántica y los Santanderes. Donde hay menos déficit es fundamentalmente en la región andina, ¿cierto? Primordialmente. Y eso marcado fundamentalmente por el desarrollo de la economía vinculada al café. En ese sentido, la distribución de la población rural tiene un alto nivel de concentración, como ustedes observan, ¿cierto? En la cordillera de los Andes, ¿cierto? En el Andén del Pacífico, la costa atlántica, y hay una menor concentración en toda la zona que corresponde a la Orinoquia y la Amazonia. Pero también esa condición que nos muestra que esos casi 3 millones de hogares presentes en el territorio nacional, ¿sí? Estos que aparecen con un color mucho más intenso eh, mm, y todo lo que aparece azul son territorios rurales que tienen problemas frente a la formalización de la tenencia de la tierra. Es decir, la mayoría de la población rural en nuestro país sigue siendo una población que es poseedora de la tierra, ¿cierto? Tiene una tradición histórica a partir de distintas generaciones, pero no tiene unos títulos de propiedad que le permitan demostrar en muchos casos esa condición. Si a ello le sumamos que en nuestro país, si bien no ha existido una política de asentamientos rurales, sí se han tratado de impulsar una serie de formas de organización territorial. Las más reconocidas que nosotros tenemos son las que han venido desarrollando los pueblos indígenas, ¿cierto? En los distintos resguardos que están conformados a nivel nacional, las que después de la Constitución del 91 desarrollan los territorios colectivos de las comunidades negras, sobre todo en el andén del Pacífico. El tema de las apuestas que han venido construyendo los campesinos a través de las zonas de reservas campesinas, muy pocas reconocidas aún en este país, y otra serie de propuestas que empiezan a aparecer vinculadas con otra serie de dinámicas. Este tema de las ecoaldeas que impulsan el tema del retorno al campo de la población urbana o el impulso de agrovillas en términos de dinámicas productivas conectadas en términos de esa relación campo-ciudad o proyectos vinculados como la construcción de pequeñas ciudadelas tipo jardín que de alguna manera privilegian el tema de lo verde y la ruralidad. También entonces en esa perspectiva aparecen experiencias o propuestas como las ciudadelas de paz impulsadas, en este caso por los excombatientes de las FARC, o propuestas vinculadas con la configuración de centros poblados con enfoque territorial a partir de núcleos rurales, entre otras propuestas que están. En ese sentido, las apuestas que se han venido configurando en la ruralidad, ya lo he reiterado varias veces, están asociadas fundamentalmente a la configuración de centros de aglomeración a partir de un mínimo de 20 unidades de vivienda denominados centros poblados. Aquí ustedes observan dos, Villarrestrepo en el municipio de Ibagué, en el caso de Tolima, y Saladondo en Huila, ¿cierto? Que permite ver mmm, algunas de esas posibilidades que ha venido construyéndose en términos de esa ruralidad, pero que no tienen unos patrones comunes de comportamiento. Dentro de ellos se inscribe entonces la apuesta que han venido construyendo ustedes como excombatientes de las FARC, en donde esos zonas veredales
convertidas en espacios territoriales y ahora mal llamados antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, han venido configurando escenarios de ocupación territorial en la ruralidad con distintos tipos de apuestas. Aquí simplemente en las imágenes ustedes ven algunos en donde de alguna manera la apuesta no está única y exclusivamente por el asunto de la configuración y el acceso a tener una vivienda, sino en términos de entender la construcción de un proyecto agroproductivo, social, político y cultural y ambiental en los territorios donde se permanece. Por lo tanto, la vivienda es uno de esos componentes y no simplemente el deseo por tener un techo, un techo. En esa perspectiva, nosotros desde el grupo de investigación hemos venido tratando de entender cómo se han venido configurando los asentamientos humanos rurales en Colombia y podemos hablar básicamente de cuatro formas. Una, que son las formas de ocupación del suelo rural por la población rural, a través de figuras como los resguardos, la ranchería, los consejos comunitarios, las zonas de reserva campesina, ¿cierto? Los parques nacionales naturales, las comunidades fluviales en el Pacífico, aldeas y ecoaldeas. Los segundos son formas de ocupación del suelo rural para la consolidación de la paz a través de comunidades de paz, ciudades de paz, los denominados antiguos ETCRs y los NAR. El tercero son formas de ocupación del suelo rural por población no rural a través de la ocupación rural para segunda vivienda y el turismo, campamentos, agrovillas, ciudades jardín, propuestas agropolitanas, centros agrícolas, granjas autosuficientes. Y una última forma de agrupación son las propuestas, sí, en términos de ocupación del suelo rural desde la legislación sobre ordenamiento territorial. Y allí nos habla fundamentalmente de centros poblados rurales, centros poblados dispersos, cabeceras y corregimientos municipales, caseríos, vivienda campestre, asentamientos urbanos, inspecciones de policía y una figura como las unidades de planeación rural. En esa perspectiva, el tema de la vivienda es de interés social en este país. A nivel de lo rural se denomina vivienda de interés social rural. Y a pesar de que surge también desde el año 91, cuando pasamos de ser un país que producía vivienda desde el Estado para garantizar la atención de una oferta de viviendas para la población necesitante, pasamos simplemente a otorgar unos subsidios para que la población a través del mercado, de las empresas privadas, de lo que se denomina la industria de la construcción y el sector inmobiliario, compren su vivienda y adquieran una deuda a través de crédito hipotecario para pagar hoy en mínimo 30 años una vivienda que de por sí es deficitaria. Este cuadrito que ustedes ven son los subsidios familiares de vivienda asignados en Colombia desde que arranca la ley en el año 1991 hasta el año 2010. Y ustedes pueden observar aquí mm, varias cifras. Uno es que el total de subsidios asignados para ese momento era de 2.200.000, de los cuales solamente 382.000 habían sido asignados a vivienda rural a partir del Banco Agrario. Pero ojo, una cosa es que usted tenga un subsidio asignado y otra es que ese subsidio efectivamente se haya materializado en una solución efectiva de vivienda. Lo que mostró estudios de la Contraloría es que para el año 2012, ¿sí? Solamente el 38%, o sea, 38 de cada 100 subsidios asignados se habían convertido efectivamente en viviendas, porque de alguna manera el hecho de que usted tenga un subsidio no le garantiza que pueda conseguir esa vivienda que se eh, estima dentro de esos valores que están planteados y que además usted pueda ser sujeto de crédito. El ministerio, mm, perdón, el Banco Agrario y el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Mostraban cómo entre 1911 perdón, entre 2011 y el 2014 se lograron entregar 47.460 viviendas que correspondían a viviendas que se habían venido ejecutando desde el año 2000 a través de las políticas de vivienda rural.
Y cuando ellos nos muestran eso, ¿cierto? Fíjense ustedes aquí, logran ver el número de subsidios que se han venido entregando, ¿cierto? Con los montos que corresponde, ¿sí? En donde en el periodo de 2014-2015 hay un ascenso importante en términos de los recursos que vuelven a disminuir y el número de hogares que supuestamente son beneficiados. Sin embargo, el mismo ministerio señala, sí, que los programas de vivienda analizados muestran que se han invertido 2.7 billones desde el año 2005 hasta el año 2018 y que en ese periodo se asignaron 167.000 subsidios. Ojo, se asignaron, no se construyeron soluciones de vivienda, porque en general el número de viviendas que se construye no logra, más bien logran en el mejor de los casos cubrir entre un 35 y un 40% de los mismos. Y eso hace que, por lo tanto, el déficit de vivienda en términos de los hogares colombianos haya aumentado y hayamos pasado un déficit de 1.6 millones de hogares que requieren o una vivienda nueva o mejorar su vivienda a 2.3 millones de hogares que requieren comprar o mejorar su vivienda. Entonces, cuando miramos esos programas de vivienda de interés social rural, ¿sí? Eh, encontramos que vuelve a jugar desde la perspectiva fundamentalmente de lo que hace la política de vivienda de interés social urbana, y es fundamentalmente apalancar la compra de vivienda nueva, y en el caso de la ruralidad, facilitar o más bien solamente proveer la solución de vivienda nueva, pero bajo los cánones o los parámetros que se establecen en el ámbito urbano. Entonces, en esa perspectiva, los temas de mejoramiento de la vivienda, los temas de mejoramiento del hábitat rural, los temas de mejoramiento de las condiciones productivas vinculadas con la vivienda no son consideradas acá. Y si bien aparecen estos subsidios de vivienda y las cuantías han venido aumentándose, los procedimientos para acceder a esas condiciones y a esas posibilidades de subsidio no dejan de ser engorrosos y no le permiten realmente a la población necesitante acceder a los mismos. No se entiende entonces que la vivienda rural no es simplemente una vivienda para dormir, sino que es una vivienda productiva y que es una vivienda que además genera dinámicas y prácticas colectivas de carácter comunitario. Entonces, es claro que este tipo de vivienda no es la vivienda deseable para la población rural, ¿cierto? Y estos son los tipos de soluciones que eh, termina proveyendo el ministerio a partir de los programas de vivienda, donde se desconocen absolutamente las condiciones de los entornos, las condiciones de adecuación cultural, de localización y otros elementos que están planteados en lo que Colombia ha firmado en los derechos económicos, sociales y culturales que se llama la vivienda adecuada. Colombia ha desarrollado unas fases de la vivienda, de la llamada vivienda social, desde 1918 hasta la fecha, en donde en esa primera etapa estaba dedicada fundamentalmente a mirar los problemas vinculados con el saneamiento y la higiene. Por eso se habla de la etapa higienista, etapa en donde se crean las primeras políticas de vivienda vinculadas con una de esas pandemias que se vieron a nivel mundial y fue la gripe española en 1918. Entre el año 43 y el año 65 se formaliza el tema institucional y entonces se separa lo que es la vivienda urbana de la vivienda rural, y la vivienda urbana queda en manos del ICT y la vivienda rural queda en manos del Banco, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en ese momento, después Banco Agrario. Y ese periodo en donde el Estado, ¿cierto?, como representante de la sociedad en su conjunto produce vivienda, hace que se produzcan múltiples alternativas a nivel urbano fundamentalmente y no en el ámbito de lo rural. Eso generó una transición entre el año 66 y el año 72, cuando se crean los bancos llamados corporaciones de ahorro y vivienda y se crea la figura del UPAC que apalanca la construcción, la captación de recursos a través de la figura del UPAC, apalanca la construcción de vivienda para sectores medios de la población.
que va entre el periodo 73 y el periodo 91, y que después de la Constitución del 91 desaparece, y es lo que genera la crisis por la cual más de 250.000 colombianos perdieron la vivienda en la década de los años 90. Entonces, hablamos de un periodo asistencialista, hablamos de un periodo de transición, pero hablamos prioritariamente del periodo de mercado que es en el que nos encontramos actualmente. El Estado ya no produce vivienda. El Estado lo que hace es transferir la responsabilidad de la producción fundamentalmente al mercado, porque el mercado entiende que eso es una mercancía y que por lo tanto allí hay un negocio rentable. Entonces, el mercado no trabaja por interés de la comunidad, no trabaja por la perspectiva de garantizar unas mejores condiciones de calidad de vida, sino trabaja fundamentalmente por capturar unas rentas, capturar una serie de valores derivados de la producción de vivienda. ¿Quiénes aparecen allí? Los promotores inmobiliarios privados, las llamadas constructoras, ¿cierto? Asociadas con los sectores financieros, las cajas de compensación familiar, algunas ONGs y algunas organizaciones populares de vivienda, o los llamados bancos de suelo y cajas de vivienda popular, como el caso de la empresa de Renovación Urbana y Metrovivienda para un caso particular como es Bogotá. Entonces, hasta el año 2019, que es hasta cuando se mantiene el tema del manejo de la política de vivienda de interés social rural en manos del Ministerio de Agricultura, esta se hacía a través de las convocatorias de recibo de proyectos, se establecía su elegibilidad, se generaba su calificación, se asignaban los subsidios, después de eso se desarrollaba el proyecto y se entregaba a los beneficiarios. Esa era la ruta general que estaba planteada y en esa ruta estaba establecido que si todo salía bien en un periodo de mínimo 3 años, la gente podía acceder a finalmente tener su solución habitacional. Lo que demostró el desarrollo de estas políticas es que finalmente eh, habían periodos de 6 y 7 años en el caso de aquellas que lograban concluir el ciclo. Allí, pues, como actores estaba el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario, estaba la entidad oferente, había una interventoría, un comité de vigilancia y los beneficiarios. Y por lo tanto, esas dinámicas las abandona el Ministerio de Agricultura y se las transfiere al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a finales del 2019. Y a partir de ese año, ¿cierto? Es el Ministerio de Vivienda el que empieza a manejar el tema de la política de vivienda rural. Entonces, esa política empiezan a formular una serie de normas y decretos, sí, que se han venido promulgando, como este decreto, el 1341 de 2020 o la resolución 0536 de octubre de 2020, que van dando cuenta de cómo se concibe entonces desde el escenario del Ministerio de Vivienda, fundamentalmente urbano, ¿sí? La vivienda rural. Cuando uno revisa, pues existe toda una cantidad de legislación eh, que durante los años se ha venido promulgando y que se han venido haciendo las adecuaciones para que esas legislaciones funcionen de la mejor manera. En ese ejercicio de tránsito entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda, pues se detecta que el ejercicio que se ha venido desarrollando presenta detrimentos de la condición de vida y la persistencia de la pobreza rural y que la vivienda que se produce no logra resolver eso. Se registra que los programas de vivienda de interés social rural no han sido suficientes para la atención al déficit habitacional que afecta a la población más vulnerable en la ruralidad. Se registra que a partir de las mediciones mmm, aparentemente se presenta una disminución del índice de pobreza multidimensional y se plantea que hay que diseñar e implementar una política de vivienda de interés social rural que responda de manera eficiente a las necesidades habitacionales de los hogares rurales que se encuentran en mayor vulnerabilidad socioeconómica. Y en ese ejercicio, durante el año 2020, hace que a comienzos de este año se promulgue la ley 2079, el 14 de enero, que se denomina Política de Hábitat y Vivienda. Y esta ley, ¿cierto?, de vivienda dice que brindará una atención al déficit habitacional de manera diferencial y esto significa que la población rural será atendida de acuerdo a su género, etnia, edad, condición de discapacidad,
condición de víctima del conflicto armado o en proceso de reincorporación, y que esto se concretará mediante acciones que efectivamente reduzcan la brecha existente, garanticen la superación de la exclusión social y la desigualdad. Allí, en ese ejercicio de priorización de los beneficiarios, pues se vuelve a la idea fundamental de la vivienda de interés social urbana, y es el tema de lo que se denomina la focalización. Es decir, no es posible atender a toda la población necesitante y por lo tanto debemos atender a los más necesitados. Y eso mismo es lo que se viene planteando en términos de la ruralidad y por lo tanto la necesidad de entrar a generar mecanismos de priorización de los beneficiarios. Esa ley dispuso en el artículo 33, ¿sí? Normas específicas vinculadas con los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y en ese ejercicio el artículo 33 plantea que los proyectos de vivienda y sus complementarios se pueden desarrollar eh, direccionados directamente desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin pasar por los ámbitos de los municipios y pasando por encima de las autonomías municipales. Para eso formula también el decreto 287, que adiciona al decreto 1077 de 2015 el contenido del acto que establece qué son los proyectos de vivienda y las acciones necesarias. Entonces, allí se establecen básicamente la localización y la delimitación del área de desarrollo del proyecto de viviendas en la ruralidad mediante coordenadas geográficas y la cual será informada a la ARN. Las normas urbanísticas básicas para la conciliación de estos antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación relacionados con densidades, áreas, edificabilidad de sesiones, los sistemas estructurantes en términos de servicios públicos, espacio público, equipamiento y vías, y finalmente el proyecto de vivienda. Además, este decreto dispuso que no se requería licencia de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna de las modalidades, y que directamente a través de la firma del ministerio era posible validar el desarrollo de estas iniciativas. En días pasados, en el mes de agosto, además incorporan lo que llaman el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural a través de la resolución 0410 del 2 de agosto, que establece unas condiciones específicas para el acceso a este tipo de mejoramientos a partir fundamentalmente también del acceso a los subsidios de vivienda de interés social rural. Entonces, el objetivo de la política rural siempre ha estado planteado en términos de disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo, de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los hogares rurales para garantizar soluciones de vivienda digna. En el papel está bastante bien presentado ese asunto y por lo tanto permite establecer con claridad que efectivamente esas son unas aspiraciones que compartimos. El problema es cómo garantizar y materializar que ello efectivamente se suceda. Y entonces, desde el nivel central se generan índices de focalización de la vivienda rural, cuantitativos o cualitativos, que empiezan a generar priorizaciones en todo el territorio nacional a partir de cuáles son las poblaciones y cuáles son los territorios que se deben atender prioritariamente. Entonces, cuando se hace una revisión en el caso de los proyectos que impulsó el Banco Agrario, se encuentran una serie de elementos que se deben tener en cuenta hoy en día por los cuales no fueron aprobados los proyectos y no se pudieron desarrollar de la mejor manera. Primero, porque las cantidades de obra medidas en los planos no coincidían con las cantidades presentadas en los proyectos, porque los planos que se presentaban no eran suficientes para medir las cantidades de obra, porque las dimensiones de los elementos estructurales de los planos no coincidían con las presupuestadas, porque los elementos estructurales no cumplían con las dimensiones mínimas establecidas por las normas de sismoresistencia, porque los diseños no son habitables al presentar proyectos que no tenían puertas, que no contaban con techos, que no contaban con cimentación, entre otros asuntos,
porque se aumentaba el valor de las cantidades, porque no se tenía un sistema de disposición final de aguas servidas, a pesar de no existir sistemas colectivos de manejo de, eh, de aguas servidas o de residuos en la vivienda rural dispersa, porque no se cumple con los montos mínimos del valor de la fiducia, porque si son construcciones en madera, no se ha anexado una certificación firmada de un ingeniero avalando ese tipo de construcción, porque los certificados de disponibilidad de los sistemas de alcantarillado y basuras u otros certificados no están debidamente firmados por el alcalde o la persona responsable, porque no es claro el certificado de si se está en una zona o no de riesgo, porque se utilizan papeles de una misma persona en varios proyectos de diferentes regiones en las mismas convocatorias. Y eso genera además unas condiciones de insatisfacción vinculadas con que las obras no son aceptadas por los beneficiarios. Una cosa es lo que se le ocurre al constructor, una cosa es lo que se le ocurre, en este caso, a las gerencias integrales que se han venido desarrollando y que se van a desarrollar, y otra cosa son las necesidades de quienes van a habitar esas viviendas. El problema de las soluciones habitacionales no es simplemente la adecuación de unos espacios a imagen y semejanza de lo que quiere el desarrollador inmobiliario, el promotor inmobiliario, el constructor o llámese el gerente de proyecto o la gerencia de proyecto, sino qué es lo que realmente requieren las personas necesitantes de vivienda y en este caso los beneficiarios de las mismas. Y por lo tanto hay una baja calidad en los materiales que se emplean en la obra y además que se generan una serie de problemáticas al interior de las viviendas sumamente complejas. Entonces, eso hace que no haya suficientes condiciones de ventilación, que las cubiertas estén mal resueltas, que las dimensiones de los espacios no respondan a las expectativas y aspiraciones de la población necesitante, que se presenten problemas vinculados con la calidad de los materiales, que las condiciones estructurales no garanticen efectivamente la estabilidad de la vivienda. Y aquí ven ustedes algunas imágenes de esas viviendas que se construyeron a través de esas famosas gerencias integrales que muestran el tipo de viviendas y el tipo de problemas que entregaron como soluciones de vivienda a partir de los subsidios de vivienda de interés social rural, que no se puede permitir que siga sucediendo en este país ello. ¿Cierto? Ustedes ven en las distintas imágenes, ¿cierto? Problemas reiterados. Eh, a eso se suman los inconvenientes en la ejecución, porque aparecen una serie de inconvenientes de carácter logístico, como el transporte de los materiales, como que no hay una mano de obra que esté lo suficientemente calificada para poder desarrollar esos procesos, que no hay una capacidad de control ni en términos de auditoría, ni en términos de interventoría, que los problemas climáticos muchas veces no se toman en cuenta, que las condiciones topográficas y características del suelo no son lo suficientemente estudiadas y que fuera de eso se presenta esa condición de sismicidad. Además, no hay un ejercicio que genere un proceso de interpretación cultural, no hay una perspectiva que permita manejar los materiales regionales y por lo tanto la funcionalidad de la vivienda no se logra garantizar y se presentan problemas de inestabilidad en la misma. Aquí algunas otras imágenes que nos permiten mirar parte de esos problemas de cómo se resuelven de manera inadecuada y antitécnica los desarrollos de esa vivienda. La respuesta de esa vivienda de interés social rural es que mmm, la mayoría de las viviendas seguían un patrón de construcción vinculada con una planta de 6x6, dos alcobas, un baño, una cocina y un espacio de sala-comedor que básicamente cubría 36 metros cuadrados. Y que no importaba que esa vivienda estuviese localizada en el páramo o en el desierto, era la misma vivienda la que se construía para todos los lugares, porque era la que aceptaba el Ministerio de Agricultura. Entonces, muy pocas variaciones, ¿cierto?, en términos de ese tipo de soluciones habitacionales, ¿sí?, que permitían reconocer una perspectiva. Por eso hoy ese es uno de los elementos en disputa, porque desde el Ministerio se sigue planteando nuevamente la necesidad de uniformizar la vivienda que se entregará en las dinámicas de la ruralidad y en términos de aquellos a los que se les asignen los subsidios, cosa que no puede ser hoy en día en este país tan diverso y pluricultural. En ese sentido, nosotros desde la Universidad Nacional de Colombia
hemos venido planteando distintas alternativas para que efectivamente ese artículo de la Constitución, el artículo 51 que nos habla que necesitamos garantizar la satisfacción de una vivienda digna para la población rural, se dé garantizando el conocimiento de contextos culturales, sociales, geográficos, ambientales, técnico-constructivos que recojan la diversidad del territorio y que las propuestas, por lo tanto, no homogenicen las soluciones y que permitan atender esos mínimos exigidos y permitan superar las deficiencias de la población rural. Nosotros hemos hecho distintos tipos de ejercicio en distintas sedes. Aquí simplemente les quiero mostrar uno en donde el planteamiento fundamental era configurar un prototipo de vivienda que, constituido a partir de una serie de módulos, permitiese desarrollar una vivienda que se adaptase a distintas condiciones a partir de los materiales, a partir de la condición geográfica, a partir de los elementos culturales. Y esta es una vivienda que entonces básicamente tiene dos componentes, un componente vinculado con una zona de habitación, ¿cierto? Y otro que son dos habitaciones y un escenario vinculado con una zona de un baño y una cocina y un espacio que hace las veces de espacio múltiple para comer, para permanecer, para desarrollar actividades productivas y que se conectan a través de un elemento que les permite desarrollarse a través de distintas posiciones, sea a nivel plano, sea a nivel de alturas, y que su racionalidad y su ejercicio nos permitió de alguna manera postular esta vivienda como una vivienda que se produce eh, en, en las áreas urbanas de los municipios y se traslada a la ruralidad y se instala. Esta es simplemente una de las múltiples alternativas que se pueden desarrollar en este país, que evidentemente permiten que a través de un catálogo de opciones y de posibilidades y de una construcción colectiva con las comunidades, estas puedan efectivamente acceder a la vivienda rural adecuada y que se acomode a sus condiciones y a su perspectiva. Este proyecto de vivienda que les muestro es un proyecto que para su momento, estamos hablando del año 2012, 2013, se podía hacer con el valor total del subsidio de vivienda de interés social rural que para ese momento oscilaba más o menos los 18 millones de pesos. Eh, unas consideraciones finales al respecto y es que en el caso de la vivienda de interés social rural es fundamental entender que este es un problema no resuelto. El hecho de que tenga un nicho en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no garantiza que efectivamente las políticas sean coherentes y las políticas logren atender efectivamente las necesidades del conjunto de la población rural, y menos aún en términos del entendido de esa condición diversa y plural que hoy necesitamos garantizar a partir de la heterogeneidad de lo que somos. En esa perspectiva es urgente que las problemáticas de la vivienda rural en Colombia se retome como un objeto de estudio de las universidades públicas y que las instituciones públicas encargadas de los temas de hábitat y vivienda le den la importancia y le apalanquen los recursos necesarios. Necesitamos reordenar el territorio nacional y con él el territorio rural. Necesitamos garantizar que se construya realmente una ley orgánica de ordenamiento territorial en este país y ello pasa por encontrar y poner en práctica una salida colectiva al conflicto social armado interno y a la mejor distribución del suelo y las riquezas que en él está. Por lo tanto, nosotros tenemos que transitar a un nuevo entendimiento de la ruralidad, a nuevas formas de producción, a nuevas formas de ocupación y localización de los asentamientos humanos rurales. Y por lo tanto, el diseño de políticas, programas y proyectos rurales incluyentes que impacten de manera positiva al mundo rural pasa por un ejercicio consensuado con todos los actores que hacen presencia en el mundo rural. No pueden ser políticas construidas y aplicadas verticalmente, sino que tienen que ser políticas consensuadas y por lo tanto garantizar el hábitat y viviendas dignas para los territorios rurales es una exigencia en términos de la atención a esa población mayoritaria que demanda una resolución y satisfacción a una necesidad básica como es la vivienda. Muchas gracias y espero que entre todos podamos vencer los límites y podamos avanzar
en términos de garantizar que efectivamente estas nuevas apuestas por la ruralidad, por la configuración de nuevos espacios colectivos de la ruralidad y nuevos desarrollos específicos de la vivienda y el hábitat rural, los podamos construir plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y todas.